Hoy nos encontramos en el espacio de Filosofía 7AB. Veremos un par de temas, como el vitalismo de Søren Kierkegaard. Los puntos que analizaremos serán la semblanza de Søren Kierkegaard. ¿Qué es el vitalismo de Kierkegaard? El concepto de angustia según Kierkegaard. Los estados estético, ético y religioso. Y finalmente, la teoría existencialista de Kierkegaard. Bien. Explicaremos cada uno de los puntos que les hemos mencionado. Primero, empezaremos por la semblanza de Søren Kierkegaard. Nació en Copenhague el 5 de mayo de 1813. Filósofo y teólogo, humanista e individualista, criado en el cristianismo luterano. Las reflexiones alrededor de la condición humana le llevó a convertirse en el padre del existencialismo. Tuvo problemas en la universidad, pero concluye en 1841 con una tesis sobre la ironía. De puertas afuera, mantuvo una disipada vida social. ¿Qué es el vitalismo de Kierkegaard? Kierkegaard trazó el camino del negativismo, es decir, de una filosofía que parte de lo negativo en cuanto al valor, para tomar de él una referencia a lo positivo en cuanto al valor. Así, la angustia y la desesperación constituyen la base de partida para un acuerdo sobre una vida sin angustia ni desesperación. El pensamiento de Søren Kierkegaard es un intento de ofrecer un marco filosófico mediante el cual abordar preguntas como ¿quién soy? ¿Para qué vivo? ¿O qué debería ser? Se trata de una forma de filosofía que se centra en la subjetividad humana. La melancolía fue uno de los elementos que marcó la historia de Søren Kierkegaard. Una persona altamente emocional que a su vez impregnó su filosofía con esta característica. Criticó con dureza tanto a la Iglesia como la filosofía hegeliana, la cual hegemónica en Europa durante buena parte del siglo XIX, dado que esta última hablaba sobre los absolutos y dejaba a un lado la subjetividad. Ahora bien, el concepto de angustia según Kierkegaard. Kierkegaard hablaba de la angustia analizando lo que significa la existencia, el estar aquí. No estamos determinados desde lo racional ni desde lo biológico. Somos arrojados a este mundo con elementos, circunstancias y que no podemos controlar. ¿Qué es la angustia para Kierkegaard? Bueno, Kierkegaard habla de la angustia analizando lo que significa la existencia al estar aquí. No estamos determinados desde lo racional ni desde lo biológico, sino que seremos arrojados a este mundo con elementos y circunstancias que no podemos controlar. Por lo tanto, al no saber qué va a pasar, ¿por qué estamos de acuerdo que aunque quisiéramos que nuestros planes se efectúen tal cual, sin ningún imprevisto o accidente, nos angustia que algo pueda suceder o quitarnos del camino la fe, e impidiendo que quizás podamos continuar? La angustia es el vértigo de la libertad. La angustia es la atadura hacia nuestra libertad, es decir, para ser libres debemos tomar decisiones, las cuales no sabemos si son las correctas o no, lo cual hace que nos dé miedo intentarlo, por miedo a equivocarnos, por no haber tomado la mejor decisión, pero no sabemos si la fue, por lo tanto, no sabremos si esa decisión nos llevará a nuestra libertad, por toda esa angustia en que anteriormente se pasó. Ahora bien, los estadios estéticos, ético y religioso. Empezamos por el estadio estético. El hombre opta por sí mismo, por su individualidad. La persona vive caprichos y deseos. Nos referimos a que vive en la satisfacción de caprichos, no satisface tal cual su vida. Lo que podemos entender es que en esta esfera se vive para tener una imagen estética, y aquellos caprichos serán nada más y nada menos como si estuvieras viviendo por vivir. Ética consiste en que la persona vive su vida, valga la redundancia,
de manera que cumple únicamente los caprichos y deseos carnales, egoístas, y podría decirse, ok, no que alguien esté prioridad o como sentido propio de la vida, un hedonismo en términos clásicos, una vivencia únicamente concentrada en los placeres carnales. Si alguien está en la esfera de la realidad estética, va a llegar un punto en que la persona ya no se va a ver satisfecha, se va a ver vacía, porque al final toda la satisfacción de los caprichos carnales va a terminar en un nada. Aquí lo asociamos a lo que hoy en día se ve con las redes sociales. Por ejemplo, hacemos cosas que no disfrutamos para crear esa imagen y al final ya estamos insatisfechos por lo que hemos creado. Por esa razón se da un salto al estado ético. El estadio ético busca que la persona viva bajo principios, normas, pero entre más intenta cumplirlas, se da cuenta que no puede, llegando a la culpabilidad. Es decir, el estado ético busca que la persona viva bajo principios, normas, pero entre más intenta cumplirlas, se da cuenta que no puede cumplirlas, dado así que se sienta culpable ante Dios y ante los demás. En otras palabras, se podría decir que es cuando nos proponemos en un nuevo semestre echarle más ganas e intentamos adaptarnos a las normas, seguir los principios de entrar a clases, ser responsables, etc. Y vemos que nada más no dimos una, nos sentimos culpables, pues la promesa no fue solo para nuestra madre o padre o persona a cargo de nosotros o que tengamos, no sé, confianza, cosas así, sino fue porque uno mismo y en algunos casos para Dios y al final nos sentimos pues desesperados, sin esperanza. Por este mismo es que se da el estado religioso. El estado religioso en Kierkegaard dice que no hay razones, hay fe. Se trata de confiar. O sea, quiere decir que de eso se trata, de creer, estar en un abismo oscuro en el que no vemos que hay más allá y tenemos que confiar para tener plenitud. Es dejarse caer a ese abismo con un salto de fe, como dice San Agustín, a menos de que no creas, no vas a comprender. Finalmente vamos a ver lo que es la teoría existencialista de Kierkegaard. Veremos cuáles fueron los aspectos más destacables de la filosofía de Kierkegaard en su faceta más existencialista. La libertad de elección define la vida. Kierkegaard creía que la vida consiste fundamentalmente en elegir. Es a través de las elecciones como vamos desarrollando nuestra existencia, lo que habla sobre quiénes somos y qué historia hemos dejado a nuestras espaldas. Las elecciones son inevitables. Hagamos lo que hagamos, debemos decidir constantemente, dado que no hacer nada es también una opción que hemos elegido al encontrarnos ante una encrucijada de posibles acciones a realizar. La moral también parte de la libertad. Las decisiones no se limitan a las acciones observables, también hay algunas que tienen un marcado carácter moral. Es por eso que debemos elegir entre lo justo y lo que nos da placer. Sin embargo, para Søren Kierkegaard, las condiciones en las que elegimos dependen únicamente de nosotros, y no de nadie más ni del contexto. Todo es responsabilidad nuestra, ya que para este filósofo hay que asumir que elegimos partiendo desde cero. Lo anterior implica, por ejemplo, que ni nuestro pasado ni la historia de nuestra familia o barrio influye. La angustia nos llena. Como pasamos de una lección a otra constantemente, experimentamos angustia en menor o mayor medida. Preferiríamos vivir sin tener que elegir constantemente y los tiempos pasados que vemos a través de la ilusión de que no se basaba en decisiones nos parecen más atractivos que el presente. El vértigo. Sentimos constantemente el peso de la libertad, lo cual hace que sintamos vértigo existencial ante la idea de que no hay nada que nos separe del vacío. La incertidumbre hace que nos parezca que todo se puede echar a perder. Para finalizar, Kierkegaard concluye afirmando que la fe es una pasión, que empieza donde la razón termina, y no implica la superación de la miseria, el tormento y la paradoja, sino su aceptación.